Bienvenidos a todos. Como una persona que crecí con ustedes en la iglesia y que he llorado y escuchado esa alabanza tan hermosa, gracias por traernos, Brennan, esa grande celebración de alabanza. Gracias, Brennan, y a todos el grupo de alabanza, bienvenidos. Estando aquí en persona es tan maravilloso estar juntos. Tengo una maravilla de tiempo en este momento. Y yo he estado usando el cubrebocas. Y como ven, también necesito un corte de pelo. Voy a cortarme el pelo pronto. ¿Están de acuerdo que necesito un corte de pelo, verdad? Bueno, le da risa al pastor. Ya, por favor, no piten, dice, no piten, sí. Pero una de las cosas que es este tipo de servicio como autocine es que tenemos que usar la máscara. Y honestamente, cada vez que entran aquí al servicio, así se ve mi cara, miren. Mi cara es así porque cuando entran aquí siempre traemos máscara, pero mi cara es así y nomás pero no me ven con máscara y dicen es el pastor o no. Eso no es tan maravilloso. Estamos encantados de estar aquí con ustedes. Aunque parece que nada más les visitemos o les saludemos con la mano así, pero realmente les amamos. Eso es bueno tenerles aquí este sábado. Servicio increíble este sábado por autocine, como un autocine. Pero el próximo sábado es el 4 de julio. No vamos a tener este servicio en carro. El 4 de julio nos vamos a reunir aquí. El 6 de la tarde, en realidad nos vamos a reunir en línea a las 9 de la mañana el domingo. Puede estar con su familia o como se la pasen, ¿verdad? Es único. Pero el 4 de julio celebren y el domingo nos juntamos en línea para celebrar a las 9 de la mañana. Tendremos servicio y después continuaremos este servicio. Las próximas semana empezaremos el día 5 en persona y la próxima semana de nuevo empezaremos este servicio en carro, excepto el próximo sábado. También quiero agradecerle a todos por este servicio aquí en carro, porque teníamos miedo de que estábamos preocupados que las personas mantuvieran las reglas que hemos establecido de acuerdo con nuestro estado. Si no eran respetuosos, pero no han sido muy respetuosos. Han hecho las cosas maravillosas y han honrado y respetado todas las reglas de mantenerse en su carro. Y muchos tal vez digan, no voy al servicio porque no quiero exponerme a la pandemia o lo que sea, ¿verdad? Pero no, pueden venir aquí y ni siquiera tienen que bajar la ventana y todavía pasar un gran rato. ¿No lo cree? Pregunten a los demás, escuchen cómo pitan todos los carros. Sí, nos estamos divirtiendo. La próxima semana nos vemos. La semana después, en 15 días. Vamos a entrar a esta nueva serie. Ahora, este tiempo de pandemia, aislamiento, nos mantuvimos el rumbo. Pasamos tanto tiempo orando, planeando, escuchando el liderazgo de Dios mientras planificamos y nos preparamos. Y este año de 2020 es el año de riesgo. Pero nunca pensamos lo que significaba realmente el año de riesgo. Y hemos orando, ¿qué íbamos a hacer? ¿En qué entraríamos? Y decidimos que Dios no quería que cambiáramos nada. De la planificación, todo lo que hacemos no necesitaba cambiar para que podamos mantener el rumbo. Y por eso en este tiempo de pandemia hemos hecho nuestra parte 2 de la serie de el hilo o la madeja. Revisamos la historia del Nuevo Testamento. Y luego dejamos esta vista como si estuviéramos viendo del espacio, ¿verdad? Y entramos también al texto de los libros de Hebreos
y vimos la serie llamada El Más Grande, donde vimos a los judíos cómo mantener la fe en medio de tiempos difíciles que enfrentaban. Y hemos experimentado nosotros ahorita esto, en este tiempo, mi Biblia, dice el pastor, está sintiendo el viento, se le está moviendo su Biblia. Pero, las 3 semanas pasadas entramos y Austin terminó con la serie de Imperfecto, nuestro quebrantamiento, nuestra imperfección, y nos damos cuenta que el amor, la gracia y la misericordia de Jesucristo son suficientes para hacernos justos, santos y perfectos en sus ojos, incluso en medio de nuestra debilidad. Y ahora vamos a continuar en lo que planeamos hace muchos meses y entraremos en esta nueva serie llamada El Rey. Ahora, El Rey, esta serie es como lo que hicimos con Hebreos, pero vamos a sumergirnos en el Evangelio de Marcos en su lugar y comprometernos con 16 capítulos verso por verso para aprender de la vida del Rey, nuestro Rey, el Hijo de Dios, Jesucristo. Creo que este libro, la Biblia, este libro santo, es inspirada por Dios. Nuestro Padre tuvo en sus manos a todos, cada uno de los autores humanos que escribieron algo que terminó en este libro, que es la historia, el libro de historia más grande jamás conocida por la humanidad. Y creo que la razón que este libro es el que se vende más en el mundo es por lo que hay dentro de él. ¿Y ven? Escuchen cómo pitan todos, ¿están de acuerdo? Y sin embargo, cuando leo este libro, cuando estoy buscando respuestas, cuando quiero involucrarme con lo que está sucediendo, ¿saben dónde siempre quiero mirar primero? Los evangelios. Me encantan las historias y ver cómo Dios se movió a través de personas, cómo se movieron los israelitas en reyes, profetas, jueces, los salmos, proverbios, la literatura de sabiduría acerca de la iglesia primitiva, el libro de los Hechos y las cartas que Pablo, Pedro, Juan escribieron a los primeros cristianos que se movió por el mundo mediterráneo. Pero lo que me gusta más, dice el pastor, que este libro, lo que me gusta más es Jesús. Y los 4 evangelios que abren nuestro Nuevo Testamento, los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el lugar donde puedo pasar tiempo con él, con Jesús, porque veo su vida, sus historias, sus milagros y lo que hizo por mí al morir en la cruz. Y que podemos tener esta iglesia como hoy. Jesús es el Rey. Y estoy tan emocionado pasar tantas semanas como sea necesario para atravesar este Evangelio de Marcos. Porque en momento de incertidumbre, en momento de dolor, en momento de que algunas cosas a nuestro alrededor se sienten que andan volando, otras parecen derrumbarse. En cuanto deberíamos pasar tiempo con Jesús, vamos a hacer esto esta semana. El Evangelio de Marcos es muy diferente del resto de los evangelios. No en cuestión de historia, todo eso es igual. Ahora, la palabra evangelio significa buenas noticias. Estas son... ¿Qué es lo que significa? Vemos la vida de Jesús. Y no hay religiones que tengan tantas cuentas de testimonios de lo que esto hace. Ninguna religión puede contar esto. La vida y la resurrección de Jesús. Los autores que escribieron esto no fueron autores. 2 sí fueron. Mateo y Juan fueron parte de los 12 que conocían, pero Lucas era un doctor. Este era un hombre que caminó y quería que supieran quién era Jesús. Esta historia es una historia muy confiable. El Evangelio de Marcos se le conoce como el Evangelio de Pedro. Y también se le conoce como Juan Marcos. Escribía mensajes y cartas de Pedro. Hacía muchas cosas con él. No era uno de los 12 discípulos, pero la historia de Jesús proviene directamente del relato de un testigo, presencia de Pedro.
presencial, que era un seguidor muy íntimo de Jesús. Fue llamado por primera vez por Jesús, el hombre que tuvo algunos problemas de temperamento, caminó en agua, tenía temperamento. Y dice el pastor, yo me relato un poco a él. El hombre que negó a Jesús cuando Jesús estaba en pruebas. Y sin embargo también que fue lleno del Espíritu Santo en Pentecostés. Predicó un mensaje que llevó a 3,000 personas en ese momento a la fe, en salvación en Jesucristo. Ese es el evangelio que estamos viendo. El de Marcos, Juan Marcos realmente se llama. Otra cosa importante, es el más corto de los 4 evangelios. Y no porque simplemente le buscaba escribir lo mínimo, no. Como yo en el colegio, dice el pastor, y él hacía de 10. Le pedían 15 páginas, escribía 10. No. No es lo que Marcos es aquí, sino ¿por qué? ¿Por qué lo escribiste en primer lugar? En el libro de los Hebreos hace unas semanas, Marco escribió este evangelio y recordó las palabras de Pedro sobre Jesús al mismo tiempo que la gran persecución de los cristianos estaba ocurriendo en todo el mundo romano. Los gentiles, que eran seguidores no judíos de Jesús, necesitaban la verdad. ¿Pero qué hizo Mark? Escribió una historia exacta de Jesús. Exacta historia de Jesús, enfocándose en este Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios. De su vida habló, su muerte y resurrección, para que las personas que leyeran este evangelio supieran claramente quién era su verdadero rey. Así que vamos a entrar en esta historia en Marcos, el primer versículo, el primer capítulo. Y así empieza. El comienzo, el versículo 1. No sé si dicen, siempre empieza el capítulo 1. El comienzo de las buenas nuevas sobre Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Enviaré a mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino. La voz de uno que llama en el desierto, prepara el camino para el Señor. Hace caminos rectos para él. Y así Juan el Bautista apareció en el desierto predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Sobre estos capítulos, en estos primeros 4 versículos vemos, no vemos que a María y José el bebé nació en Belén, nada, no, porque el evangelio de Marcos es para los gentiles. No conocen la historia judía, no saben de dónde iban a ser o qué iban a hacer, no. Pero lo que hace Marcos es mostrarles que Jesús no salió de la nada. Aquí está la prueba, un profeta de Israel llamado Isaías escribió hace 700 años antes que iba a pasar. Y esta persona que lloraba o gritaba en el desierto, que era Juan el Bautista, preparaba el camino del Señor. Pero ¿quién dice Marcos que Jesús es desde el principio? Él es el Mesías. Aquí es donde ves, el Mesías es el Cristo, Jesucristo. Y Cristo no es su apellido, no sé si sepan eso. Cristo no es su apellido. Proviene de la palabra griega Christos. Christos, que era una palabra que significa una figura real ungida. Él era el Cristo, el Mesías, el Cristo, el que vendría y administraría el gobierno de Dios en la tierra, al que resucitaría, al que rescataría a Israel. Jesús no era solamente un rey, sino era el rey. Era el mero, el rey. Marcos no solamente llama a Jesús el Mesías o el Cristo, sino va más allá y le llama el Hijo de Dios. Ahora, para nosotros que hemos crecido en la fe, llamar a Jesús Hijo de Dios no es gran cosa porque ya sabemos que lo es. Pero para estos religiosos, decir que era Hijo de Dios era gran cosa, era una declaración fuerte. Y es lo que hace Marcos. Jesús es el Hijo de Dios, empieza diciendo. Y los judíos que esperaban el Mesías no tenían esa esperanza de que el Mesías iba a ser un Hijo de Dios. Por eso muchos religiosos querían apedrear a Jesús cuando declaraba tal cosa. Pero Marcos le dice a los leyentes, es la historia de Jesús en forma humana. Jesús es el Hijo de Dios. Él es divino.
Y Marcos cita al profeta Isaías acerca de la voz de un llamado en el desierto, preparando el camino para el Señor. Y Juan el Bautismo es esa voz. Y si lees la profecía y luego escuchas sobre Juan, tiene sentido. ¿Quién es? Lo que Marco dice es que Juan está preparando el camino para el Señor. Lo que significa que Marco estaba igualando a Jesús con el Señor mismo, con el gran y poderoso Dios. Cada vez que se usa la palabra Señor en el Antiguo Testamento, la mayoría de las traducciones, la palabra Señor se escribe con palabras mayúsculas, WHWH, Yahvé. Pero la razón que se traduce Señor en español, desde luego, Yahweh en arameo o en hebreo, era revelado. Los hebreos no podían ni decir ese nombre, no lo decían. Y lo que Marco está diciendo es que Jesús es el Señor. Y Juan el Bautista está preparando el camino para Yahvé. Jesús es el Rey, divinamente Rey. En los versículos del 5 al 8 se ve un vistazo al ministerio del bautismo de Juan el Bautismo y de arrepentimiento de pecado. Y vemos en el versículo nuevo donde dice, en el 9, en ese momento Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Justo cuando Jesús salía del agua, vio el cielo que se abría y el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y una voz vino del cielo, tú eres mi Hijo, a quien amo, contigo estoy muy contento y tengo complacencia. Aquí es donde está el gran inicio del ministerio terrenal de Jesús. Tal vez tenía 30 años. Y aquí vemos en los evangelios, esto es muy importante, cuando el bautizo de Jesús, cuando empieza su ministerio, es muy importante. Eso no es un humano diciendo que es el ministerio de Jesús, no, sino que la voz del cielo proclamando que Jesús es su Hijo. En este hermano, cuando Jesús sale del agua del bautismo y los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende con una paloma, es lo que la cristiandad moderna ha tomado el lenguaje de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como una palomita. Y nosotros tenemos una imagen común del Espíritu Santo como representado por una paloma. Representado por una paloma. De esa historia viene. Aún la música cristiana, los premios es una palomita. Pero Marcos, cuando habla esto, la paloma no era una imagen común. En realidad, los primeros escritos del judaísmo, el único lugar en el que el Espíritu de Dios se asemeja a una paloma o incluso a un pájaro, es la historia de la creación en Génesis 1. En hebreo dice que el Espíritu en Génesis, donde dice que, en hebreo también, donde dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas, pero en arameo lo que está diciendo realmente dice que se revoloteaba sobre la superficie de las aguas como una paloma. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Que haya luz. Vea 3 partes presentes, activas en la creación del mundo. Dios, Espíritu, la palabra de Dios, y de las cuales Él crea. En el ministerio de Jesús, a través de esta parte, 3 partes vemos presentes. El Padre, que es la voz. El Hijo, que es la palabra. En Juan 1 dice, en la palabra fue el verbo y la palabra estaba con Dios y por medio de él fue creado. Juan dice es la palabra. Y tenemos el Espíritu Santo. Ahí están las 3 cosas. La paloma. Como en la creación fue un proyecto de la Trinidad, también fue la redención del mundo, porque Jesús salió a este mundo para rescatarnos y traer la renovación como el Rey.
Pero el paralelo no se detiene allí entre Marcos 1 y la historia de la creación. Entre Marcos 1, el paralelo continúa, porque de inmediato dice que él también fue enviado al desierto por 40 días y fue tentado por Satanás. Y los ángeles lo atendieron. En Génesis vemos que fue tentado, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa después? Que Satanás tentó a los primeros humanos, a Adán y a Eva, en el jardín del Edén. Si nos vamos rápidos a Marco, vemos el espíritu del agua, Dios habló, una nueva humanidad, la historia se altera. Inmediatamente la historia continúa con Satanás tentando a Jesús en el desierto. Y muchos teólogos ven que es único que Marco diga Jesús estaba en el desierto con los animales salvajes, porque no todos los evangelios dicen, pero cuando Marco estaba escribiendo esto, una de las principales formas que los cristianos fueron martirizados fue arrojándolos, fue de esta forma, arrojándolos a los animales salvajes. Entonces, como vimos en el libro de Hebreos, muchos de los primeros cristianos que sobrevivieron a la persecución contra el cristianismo tuvieron que lidiar con la duda todo el tiempo. Si a Dios le importaba, ¿por qué estaría pasando esta persecución? Pero aquí en este Evangelio de Marcos ven a Jesús como Adán. Experimentó una relación increíble con Dios, pero también teniendo que lidiar con una amenaza propia. Una amenaza propia de la tentación, igual que ellos. Todos tenemos un desierto, una tentación en nuestras vidas. Persecución, tentación, duda, depresión, adicción, pena, vergüenza. El desierto es un campo de batalla. Todos estamos sujetos a ellos. Y todos podemos ser tentados. Y hay un enemigo real que nos está tentando. Muchos en nuestra cultura cristiana actual tratan de minimizar lo sobrenatural o lo demoníaco. Minimizan la influencia de Satanás en nuestro mundo. Y dos cosas que debemos reconocer es que, en primer lugar, esto es exactamente lo que Satanás quiere. En segundo lugar, Mark en este texto trata a Satanás como realidad, no como un mito. En el mundo de hoy, Satanás es solo un símbolo o un ícono de mal. Pero si creemos en Dios, de un ser sobrenatural personal, entonces es razonable creer que también hay seres malvados sobrenaturales. Pablo escribió a su carta en Éfesos 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra los gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Y Satanás es el líder de estas fuerzas espirituales del mal y nos está tentando alejarnos de esta relación con nuestro Rey. Y es lo que sucedió con Adán y Eva en el jardín y con Jesús en el desierto. Y a Adán y Eva se les dijo, obedece acerca del árbol, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, o morirás. Fueron instrucciones claras, pero ¿qué hicieron? Y luego decimos, ¿por qué hicimos eso? Dios no les explica por qué, simplemente dice, no lo hagan. Dios quiere que le amemos y vivimos. Y saben la historia. ¿Y los tentó? No. Pero Satanás sí les dijo, hey, no hagan caso. Y esa falla es lo que los humanos hemos hecho por todo el tiempo. Satanás nunca deja de probarnos. Y cuando Satanás tuvo esos 40 días en el desierto con Jesús, ¿cómo respondió Jesús? El Evangelio de Marcos nos dice, no nos dice esa tentación que Jesús, pero el Evangelio de Mateo sí. En Mateo 4 vemos a Satanás tentar a Jesús para que se concentre en sí mismo. Como lo hizo Satanás con Adán y Eva. Quería que Jesús retirara su atención de su relación divina con Dios y el Espíritu Santo y en su lugar se protegiera a sí mismo. Aliméntese. Pero Jesús niega
las tentaciones. Tenemos que reconocer las razones de la cruz, que tiene ese significado para nosotros, porque Jesús por su vida fue probado, tentado y asaltado por Satanás, pero él jamás titubeó de quién era. Era el Hijo de Dios. Y lo que vino a hacer, que era vivir una vida sin pecado, nunca titubeó. Y triunfó sobre todo pecado y murió para pagar la consecuencia de la muerte de todos nuestros pecados, y merecíamos morir, pero Él murió por nosotros. Vemos que caemos en la tentación, y a menudo me río de la humanidad. Si Adán y Eva se hubieran mantenido fuertes, todo hubiera sido diferente. Pero la realidad es que si Caín y Abel no lo hubieran hecho, tal vez sus hijos de ellos lo hubieran hecho. La humanidad tiene debilidad para la tentación del pecado. Todos sabemos cuál es la mentira de Satanás. Tenemos miedo de confiar en Dios y en quién dice que somos y lo que podemos vencer en nuestra vida. Satanás sabe cómo pelear la batalla contra nosotros, pero Dios no nos deja indefensos. Solo les dijo a Adán y a Eva que me obedecieran sobre el árbol y vivirán. Ellos no lo hicieron. Pero Dios le dijo a Jesús, obedéceme sobre el árbol. Pero esta vez el árbol era la cruz. Y él dijo, morirás. Y aún así Jesús obedeció, incluso hasta el punto de la muerte en la cruz, por el perdón de nuestros pecados, por nuestra desobediencia, para todos nuestros derrumbes, nuestras tentaciones, para el resto de lo que nos hemos convertido, porque Jesús eligió obediencia en la cruz y nos trajo de nuevo una relación íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y por eso, cuando estamos en esta parte difícil en la que estamos viviendo, cuando estamos en dolor, es por su perdón que estamos aún aquí, a donde hemos estado cayendo. Las mismas palabras que Jesús escuchó: esto es mi Hijo querido, tú eres mi Hijo querido, a quien amo, y contigo estoy complacido. Es lo que dice ahí como dice la palabra de Dios, porque Jesús es el Rey. Oremos juntos. Señor Jesús, te adoramos. Me sorprende que hemos apenas leído el versículo primero y vemos el corazón que tienes, Señor, por nosotros, de que tú eres nuestro Rey, que viniste a esta tierra y tu divinidad dejaste las comodidades del cielo, porque tú dices que es maravilloso. Dejaste esa tierra, y viniste a tierra y moriste por nosotros. En vez de dejarnos lidiar con nuestro deber de haber pasado por esa culpa de nuestros pecados, Señor, pero no, tú nos salvaste. Y como Brennan en su alabanza dice, tú eres el Rey, tú mereces toda nuestra alabanza. Como Marcos nos dice y escribe, y como escribió a los gentiles en medio de persecución, de tiempos difíciles, cuando estamos enfermos y en el tiempo que estamos pasando ahorita en esta pandemia, alzamos los ojos a ti, como Marcos proclama que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres nuestro Rey y que tú has muerto para que nosotros podamos ser restaurados a una relación con nuestro Padre Celestial. Y por eso te alabamos, Señor. Cada semana hacemos esto, dice el pastor, porque esta es la realidad. La importante decisión es seguir a Jesús. Otras cosas son importantes, ahorrar para el retiro, nuestro trabajo, o buscar la felicidad, o lo que sea importante en tu vida, pero nada se compara con la importancia de dar tu vida a Jesús. Muchos aquí están en persona, o los que están viendo en línea ya han entregado su vida a Jesús, pero si hay alguien que está viendo en línea o está aquí en persona y que no ha entregado su vida a Jesús, hoy es el día de entrar en obediencia y hacer ese llamado a Jesús y aceptarle y decirle sí, de dejar que entres a su vida y transformar tu vida. Mi pregunta es, ¿por qué no?
¿Por qué no abrirías tu corazón al Rey del universo, a tu Salvador, al Hijo de Dios Jesucristo? Si quieres tomar esa decisión el día de hoy, todo lo que tiene que ser Jesús, yo acepto, yo creo. La Biblia dice que si crees con tu boca, crees con tu corazón y confiesas con tu boca es lo que tienes que hacer. Si tomas esa decisión y conectas con nosotros,